Muy buenas a todos, bienvenidos a Quimidioce. Hoy vamos a hacer ejercicios de equilibrio químico correspondientes al tema 6 del libro. Es un tema bastante importante porque suele caer en selectividad casi siempre y bueno, sí, a ver si mi constipado me permite hablar de la manera más clara posible y poder hacer ejercicios de una manera práctica y que se me pueda entender bien a la hora de hablar, ya que mi sonido hoy es principalmente nasal. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar con el de 2018 julio. La pregunta 4, que nos dice que en un reactor de 20 litros, una mezcla gaseosa constituida inicialmente por 7 moles de hidrógeno, 5 moles de yodo, se calienta a una temperatura de 350 grados centígrados, tenemos ahí el equilibrio ajustado y nos dicen que hay 8,6 moles de yoduro de hidrógeno gaseoso y nos dan también la entalpía de la reacción, que como vemos es negativa y por lo tanto será exotérmica. Entonces, vamos a empezar con el 2018 julio. Julio. Vale. Bueno, en este caso va a haber el julio porque sabéis que la selectividad la han adelantado a julio. Ahora, este último año ya es ha sido el primer año que han adelantado la selectividad. Luego por eso aparece julio y los demás aparece septiembre. Pero bueno, simplemente como dato nos dicen volumen es igual a 20 litros. La temperatura son 350 grados centígrados. La ponemos en Kelvin y van a ser 623, creo. Si no me equivoco, a sumar 273 al 350, creo que van a ser 623 Kelvin. ¿Y qué más datos nos dan? Sí, nos dan la reacción química, la propia reacción química. H2 gas más I2 en forma gaseosa para dar 2HI, nos lo dan ajustado en forma gaseosa. Las tres especies van a intervenir en el equilibrio porque los tres son gases. Bueno, hacemos la tabla de inicial, reacciona, de cuánto se forma y cuánto hay en el equilibrio. A partir de ahora lo voy a hacer solamente con IR, F y E para posteriores ejercicios. Pero bueno, para este empiezo aquí un poco explicándolo así tal cual. Bueno, inicialmente nos dice que tenemos 7 moles de hidrógeno. Vamos a trabajar primero con moles, aunque luego nos va a hacer falta la molaridad en el equilibrio. Va a hacer falta la molaridad, la concentración molar. Pero inicialmente vamos a trabajar en moles, si podemos. Entonces, inicialmente tenemos aquí 7. Aquí tenemos 5. Y aquí no tenemos nada. Luego ya estamos viendo que el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. ¿Vale? Reaccionará de aquí X, de aquí reaccionará X. Acordaos que delante de la X va el coeficiente estequiométrico, en este caso 1 y 1 aquí. No va a reaccionar nada de los productos. No se van a formar reactivos y sí se van a formar productos, es decir, 2X. Fijaos que ahora pongo el 2 debido al coeficiente estequiométrico. De tal manera que como reacciona algo de hidrógeno y algo de yodo, aquí en el equilibrio vamos a tener 7 menos X, aquí vamos a tener 5 menos X y aquí vamos a tener 2X de lo formado. Y en el equilibrio tenemos que darnos cuenta de que la molaridad de la concentración molar es igual al número de moles partido del volumen. De tal manera que si el volumen son 20 litros, este dato de aquí de los moles tendré que dividirlo entre 20, aquí tendré que dividirlo entre 20 y aquí tendré que dividirlo entre 20. Vale. Luego, creo que vamos a empezar primero con el apartado B, que no lo he dicho, pero vamos a empezar primero con el apartado B, después el apartado A lo dejaremos para lo último, que es más bien teórico. Y como nos piden la K sub C, fijaos, nos piden en el apartado B la constante de equilibrio K sub C. Vamos a calcularla así. K sub C, si os acordáis de la expresión, es las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos partido de la concentración de los reactivos. Es decir, en este caso, la concentración de HI, que son los productos, elevada al cuadrado pues debido a su coeficiente estequiométrico, partido de la concentración de H2 elevado a 1, no ponemos nada. La del yodo elevado a 1 no ponemos nada. Entonces, en este caso vamos a tener, fijaos, 2x partido de 20 elevado al cuadrado partido de 7 menos x partido de 20 por 5 menos x partido de 20. Vale. Si hacemos este cálculo, pues vamos a ver que tenemos 2x van a ser 4x cuadrado partido de 400
partido de 7 menos x por 5 menos x, partido también de 20 por 20, en este caso 400. Este 400 y este 400 se me van a ir. De tal manera que voy a tener yo aquí 4x al cuadrado partido de 7 menos x por 5 menos x. Bien, aquí en este caso tenemos que para calcular caso C necesitamos saber x. ¿Y cómo calculamos x? Pues si os fijáis, en el enunciado del libro nos dice que en el equilibrio hay 8,6 moles de yoduro de hidrógeno gaseoso. Es decir, que si yo me voy a los moles y me voy al yoduro de hidrógeno, veo que 2x, este valor de 2x va a ser 8,6. Y si este valor de x va a ser 8,6, me están diciendo que x va a ser 8,6 partido de 2, es decir, 4,3. Si 2x es 8,6, una x solo va a ser solamente 4,3, en este caso moles. Entonces, si yo pongo aquí, sustituyo la x por el valor de 4,3, voy a tener 4 por 4,3 al cuadrado, partido de 7 menos 4,3, que creo que serán 2,7 por 5 menos 4,3, que será 0,7. ¿Vale? Y si hacemos este cálculo de aquí, vamos a ver el valor de k, lo hacemos con la calculadora, disculpáis un segundo, que lo hago, 4,3 al cuadrado por 4, entre 2,7, nos daría 39,13. 39,13 la K sub C. Acordaos que la K sub C no tiene unidades, ¿vale? Pues este sería el valor del apartado B. Vamos a hacer el C. El apartado C sería: calcule la presión parcial de hidrógeno en el equilibrio. La presión parcial de hidrógeno. Bueno, pues para calcular en este caso la presión parcial, puedo utilizar la ecuación de los gases ideales, es decir, P por V igual a nRT. Pero si despejo la V de aquí, nos va a quedar nRT partido de volumen. Si lo aplicamos en este caso para el hidrógeno, la presión de hidrógeno, ponemos los moles de hidrógeno. Entonces, en este caso, la presión de H2 va a ser igual al número de moles de hidrógeno en el equilibrio, que lo vamos a saber porque el número de moles en el equilibrio va a ser 7 menos x. Y si x hemos dicho que era 4,3, pues podemos ver que va a ser ese 2,7 que hemos puesto aquí anteriormente, 2,7 por, acordaos que la R es 0,082, y por la temperatura, que son 623 Kelvin. Partido del volumen total, que eran 20 litros, vamos a obtener, lo calculamos, 2,7 por 0,082 por 623 entre 20, nos sale 6,896, pues podemos poner aproximadamente 6,9 atmósferas, ¿vale? Y este sería el apartado C. Y en el apartado A nos dice: indique cómo se modifica el equilibrio al aumentar la temperatura. Bueno, pues según el principio de Le Chatelier, al aumentar la temperatura, bueno, siempre el principio de Le Chatelier dice que siempre que haya una perturbación del equilibrio, ese equilibrio va a responder contrarrestando dicho cambio. Y en cuestiones de temperatura, según Le Chatelier, al aumentar la temperatura, el equilibrio responde desplazándose hacia la reacción, o el sentido, mejor dicho, más que reacción podemos poner sentido, voy a tachar reacción, hacia el sentido endotérmico. Es el favorable al aumentar la temperatura. Al disminuir la temperatura, el sentido favorable va a ser el exotérmico. Bueno, al aumentar la temperatura, el sentido endotérmico se favorece. Y nos han dado que la entalpía de esta reacción era menor que 0, que era, creo que, menos 10,83. Quiere decir que si la reacción de aquí a aquí va a ser menos 10,83, de aquí a aquí va a ser más 10,83. Acordaos que por termodinámica es tanto exotérmico para hacia un lado como endotérmico hacia el otro. Entonces el sentido endotérmico va a ser
hacia allá. Es decir, que la reacción se va a desplazar hacia la izquierda y ponemos entre paréntesis reactivos. ¿Vale? La reacción química se va a desplazar hacia los reactivos. Pues bueno, este sería el primer ejercicio. Vamos con el siguiente. Bueno, vamos con el siguiente. 2018, junio, que nos dice: a 25 grados centígrados se produce la reacción AB3 gaseoso para dar AB2 gaseoso más un medio de B2. Es una reacción de disociación porque a partir de un reactivo tenemos dos productos. Los tres están en estado gaseoso. Si nos fijamos y cuando se alcanza el equilibrio, el reactivo, que es el AB3, no tiene por qué ser un compuesto químico, sino que, bueno, es un compuesto químico, pero quiere decir que no tienen que ser elementos conocidos, sino un elemento A y un elemento B que forman un compuesto AB3. Y nos dice que está disociado al 65%, con una presión total de 0,25 atmósferas. Y nos pide que calculemos las presiones parciales de cada gas, K sub P y K sub C. Y nos dan el dato de la R. Bueno, el dato de la R ya lo sabemos prácticamente de otros ejercicios o de otros años incluso, que hemos estado trabajando siempre con la ecuación de los gases ideales. Bueno, pues vamos a plantear el ejercicio a ver cómo sería. Primero de todo la reacción química, que sería, bueno, ponemos aquí 2018 junio. 2018 junio. Vale. Es AB3 gaseoso para dar AB2 también gaseoso más un medio de B2 en estado gaseoso. Vale, nos dicen que alfa está al 65%, es decir, 0,65, que es el grado de disociación. Y luego que la presión total es 0,25 atmósferas. Vale, esos son los datos que nos dan. Si yo construyo la tabla, IRFE, para moles en principio, voy a tener que inicialmente los moles de AB3 no me dan nada, no me dan los moles de nada de esto. Pues tendré X. De aquí no tendré nada y de aquí no tendré nada. ¿Cuánto reacciona? Tampoco tengo ni idea. ¿Cuánto se va a formar? Un reactivo no se forma. Y de esto se va a formar I y de esto un medio de I. Y en el equilibrio tendré X menos Y, tendré I y un medio de I. Acordaos que siempre pongo el coeficiente estequiométrico. Vale. Nos dicen, ¿qué más nos dicen? Nos dice que el grado de disociación es del 65%. Luego el grado de disociación es siempre los números de moles que reaccionan partido del número de moles iniciales. En este caso, si veo los moles que reaccionan es I y los moles iniciales es X. Luego esto va a ser I entre X. Y de aquí sacamos la primera ecuación, que tenemos que I partido de X es igual a 0,65. O lo que es lo mismo, Y es igual a 0,65 X. De aquí sacamos una ecuación. Vale. Luego nos dice que la presión total es de 0,25. Y si yo utilizo la ecuación de los gases ideales, bueno, vamos a poner el apartado A, que no lo he puesto. La presión total va a ser igual al número de moles totales por R por T partido del volumen total. ¿Nos dan el volumen? No. ¿Nos piden calcularlo? No. Pues si tenemos esta situación, podemos suponer que el volumen es 1 litro. Bueno, podemos suponer el volumen que queramos incluso. Pero los cálculos van a ser mucho más fáciles si el volumen es 1 litro, ya que aquí los moles van a ser igual que sus concentraciones molares. Y esto nos va a facilitar mucho los cálculos porque no tenemos que volver a calcular la concentración molar para cada uno de ellos, porque los moles va a ser igual a la concentración cuando valga 1 litro, ya que la concentración molar, como vimos en el apartado anterior, era el número de moles partido del volumen.
Por lo tanto, el número de moles totales que tenemos, ¿cuántos moles vamos a tener en el equilibrio? Pues vamos a tener X menos Y más un medio de Y. Esto van a ser los moles que yo tenga total en el equilibrio. Por R por 0,082. Por la temperatura que nos la dan. Sí, a 25 grados centígrados. No lo había puesto como dato, pero a 25 grados centígrados, que son 298 Kelvin. La ponemos ahí, 298 Kelvin. 298 aquí en esta ecuación, partido del volumen total, que va a ser 1. Es decir, que el denominador lo voy a quitar. Y aquí tenemos X menos Y más Y, pues estas dos Y's se me van. Estas dos Y's se me van. Y me va a quedar que X más un medio de Y por 0,082 por 298 partido de 1, que ahora la siguiente lo voy a quitar, va a ser a 0,25, que es la presión total en el equilibrio. De tal manera, si quedo esto un poco, lo dejo un poquito más ajustado, vamos a tener que X más un medio de Y va a ser igual a 0,25 partido 0,082, o sea, el 0,082 y el 298 lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Entonces nos va a quedar, vamos a hacer los cálculos, la fracción esa de ahí, nos va a quedar, bueno, vamos a poner así, que X más un medio de Y va a ser igual a 0,25 entre 0,082 va a ser igual a 0,0102. Pues 0,0102 más o menos, ¿vale? Si aquí queremos quitarnos, o sea, bueno, aquí ya con esto ya podríamos tener la otra ecuación, ¿vale? Y ya podríamos sacar los valores de X y de Y sin ningún problema. Si queremos dejarlo sin denominadores, pues lo que podemos hacer es multiplicar a todo por 2 y tenemos que 2X más Y va a ser igual a el doble de 0,0204, supongo que será así. Y si despejamos la Y como en el apartado anterior, tenemos que Y va a ser igual a 0,0204 menos 2X. Y aquí ya tenemos el sistema de ecuaciones planteado en esas dos incógnitas. Lo podemos hacer por igualación, inclusive lo tenemos ya aquí planteado. Y tenemos que, como esto es igual a esto, esto es igual a esto, tenemos que 0,65x es igual a 0,0204 menos 2x. De aquí despejo la 2x para allá sumando y me va a quedar que 2,65x va a ser igual a 0,0204. De aquí sacamos que x va a ser 0,0204 partido de 2,65. Y esto nos va a dar, vamos a hacerlo, 0,0077 aproximadamente. Esto ya se suele poner como 7,7 por 10 a la menos 3, ¿vale? Se suele poner ya a partir del menos, bueno, muchas veces vais a ver en los equilibrios que vamos a tener los resultados puestos en notación científica. Bueno, pues ese sería el valor de la X, y si ese es el valor de la X, el valor de la Y ya sustituyo por 0,65, y el valor de la Y, esto vamos a poner que es el valor de X, y el valor de la Y va a ser esto por 0,65, lo multiplico por 0,65, y me va a dar 0,005, o sea, 0,005. Este es el valor de la Y. Vale. Como me están pidiendo las presiones parciales de cada gas en el equilibrio, pues ya digamos que lo tengo todo más fácil, porque la presión del compuesto este del reactivo AB3 va a ser lo mismo que la de P por V en RT, pero aplicado para este de aquí, para estos moles de aquí. Lo mismo para el B2 con este de aquí, el AB2, y lo mismo para el B2, ¿vale? Vamos a calcularlo. La presión de AB3 va a ser igual al número de moles de AB3 en el equilibrio, que va a ser X menos Y. X menos Y va a ser, pues, 0,7,7 elevado a menos 3 menos 5 elevado a menos 3, que sería exactamente lo mismo,
pues va a ser 2,7 por 10 a la menos 3. 2,7 por 10 a la menos 3 el número de moles que vamos a tener de AB3 en el equilibrio, por 0,082 por la temperatura 298 partido de 1. Me ha salido un poco rara esa raya, pero bueno. Por 0,082 por 298 va a ser 0,066 atmósferas. Vale. La presión de AB2 va a ser I, va a ser 0,005. Aquí no lo voy a dividir ya entre 1 porque el volumen va a ser exactamente el mismo. Por 0,082 por 298 me va a dar 0,005 por 0,082 por 298 me va a salir 0,122 atmósferas. Esa es la presión del AB2. Y la presión del B2 va a ser igual a un medio de I, es decir, 0,025 por 0,082 por 298, es decir, la mitad de 0,122, que va a ser 0,61. Bueno, 0,061 atmósferas. Y vamos a ver qué pasaría si sumamos todo esto. Si sumamos todo esto, vamos a tener que 0,066 más 1,22 más 0,122 más 0,061 nos tiene que dar, en este caso me da 0,249, que es aproximadamente el valor total de la presión total en equilibrio. Es decir, que la suma de las presiones parciales me tiene que dar el valor de la presión total. En este caso, pues por algún decimal que me haya comido, es aproximada a 0,25, que es lo que me tiene que dar como resultado final en este ejercicio, en el apartado A. Es un poquito largo porque hay que hacer varios cálculos, pero ya veis que no son cálculos muy complicados. Un sistema de ecuaciones a un nivel de segundo bachillerato no tiene por qué ser tampoco muy complicado. ¿Vale? Bueno, y calcular K sub C y K sub P sería muy sencillo. Lo vamos a hacer por el otro lado del folio. Así. Lo colocamos aquí. A ver. Vale. Y tenemos que K sub C va a ser igual a las concentraciones de los productos. En este caso va a ser el B2 elevado a un medio. Concentración de AB2 también. De los productos, de los dos productos que tenemos. Partido de la concentración de los reactivos. Que en este caso coincidió con el número de moles. AB3. Concentración. Vale. Si miramos, voy a mirar un segundito la concentración que teníamos en el apartado anterior, el número de moles. Era X menos Y en un lado, era 0 con los moles que teníamos de 1. Eran 2,7 por 10 a la menos 3, en este caso de aquí abajo, 2,7 por 10 a la menos 3. En el otro caso teníamos que era 0,05 y 0,025, en este caso 0,025 elevado a un medio, y en el otro caso creo que era 0,05. Vale, me acabo de dar cuenta de un fallo en el apartado anterior, que aquí no es 0,025 sino es 0,0025, es decir, la mitad de 0,005, o sea, había un 0 más aquí que no lo he puesto. Y bueno, luego aquí, claro, evidentemente, como lo he puesto luego directamente en la calculadora, pues por eso me ha salido bien el resultado. Bueno, tenemos que en este caso, pues bueno, la K sub C, la expresión la vamos a hacer por el otro lado, lo que he dicho, y la K sub P también. Entonces le damos la vuelta a la hoja para hacer el cálculo, y va a ser 0,0, lo tengo aquí ya, 0,0025, o sea, un 0 más, aquí va a haber un 0 más, hay 3 ceros, 0,0025, ¿vale? Elevado a un medio por el coeficiente estequiométrico partido de 0,05 y partido de 2,7 por 10 a menos 3. Si hacemos este cálculo, vamos a ver qué nos daría. Pues nos daría 0,0025 elevado a un medio
por 0,005 entre 2,7 elevado a menos 3. A ver, me ha salido mal. 0,025 elevado a un medio por 0,005 entre 2,7 elevado a menos 3. Me sale 0,0925. La K sub C, el valor de K sub C. Y el valor de K sub P sería exactamente lo mismo, pero con las presiones, es decir, la presión de B2 elevado a un medio por la presión de AB2 partido de la presión de AB3, ¿vale? Si tenemos las presiones en el otro, que las tenemos en el otro lado, las presiones que son para el AB3 es 0,066, las tenemos, aquí les subo un poquito la hoja, 0,066, 0,122 y 0,061. Pues bueno, va a ser la de 0,061, 0,061 elevado a un medio por la de AB2, que hemos dicho que era 0,122, vaya normal, partido de 0,066, que es la de AB3. Pues la de 0,066. Vale, si calculamos esto de aquí, nos va a salir, vamos a ver qué nos sale. 0,061 elevado a un medio. Vale, por 0,122 entre 0,066 nos va a salir 0,456, más o menos os va a salir este valor de K sub P. Luego os dije yo también que había una forma que podíamos relacionar las constantes K sub C y K sub P. Y la K sub P es igual a K sub C por RT elevado a la variación del número de moles, que eran los coeficientes estequiométricos de la propia reacción química, ¿no? Entonces, si vemos que, por ejemplo, solamente tengo un coeficiente en los reactivos, que es lo que teníamos el AB3, y tenemos en los productos, tenemos como coeficientes estequiométricos 1 más un medio, es decir, 3 medios, la variación de coeficientes estequiométricos va a ser 3 medios menos 1, es decir, va a ser un medio. Si yo K sub P la pongo como la K sub C, que es 0,0925, por R por T, es decir, 0,082, por la temperatura que da 298, y todo esto elevado a un medio, vamos a ver qué nos daría. Fijaos, si yo hago 0,082 por 298, todo esto hago su raíz cuadrada, que es como elevarlo a un medio. Y esto lo multiplico por 0,0925, me va a salir, fijaos, el valor 0,457, que es más o menos este valor de aquí arriba. Es decir, que la K sub P también podía no haberla hecho con las presiones parciales. Así me aseguro, haciéndola de las dos maneras, me aseguro que K sub C y K sub P esté bien. Es decir, que K sub P por el otro método, por este medio de aquí, me da 0,457, podemos poner. Que es prácticamente el mismo valor que este de aquí. Haciéndolo lo veis y veis así que está de manera correcta. Pues bueno, este sería el segundo ejercicio. El siguiente, el B4. Vamos a hacerle. Nos dice, cuando se introducen 2 moles de A, 2 moles de B en un recipiente de 20 litros, se calienta a 600 grados centígrados, se establece el siguiente equilibrio, el siguiente tengo una reacción química ahí, y nos dan el dato de K sub P. La K sub P no la dan. Entonces, nos pide que calculemos la constante K sub C, las concentraciones A, B y C en el equilibrio, las presiones parciales de A, B y C en el equilibrio, y justifique hacia dónde se desplazaría el equilibrio si aumentase la presión total. Bueno, pues vamos a ver cómo lo haríamos. Los datos que nos dan inicialmente, bueno, ponemos aquí B4, lo hemos puesto. Son 2 moles de A, 2 moles de B en un recipiente. Aquí suelo poner la reacción química siempre en un lado un poquito a la derecha, para que nos quepan luego los datos a la izquierda. A más B para dar C. Y aquí vamos a poner los datos de las condiciones, 600 grados centígrados, que son
873 Kelvin. Nos dan un volumen de 20 litros, en este caso sí nos dan el volumen. Y nos dan la K sub P, que es 0,42. Bueno, nos pide calcular K sub C. Para ello no tenemos que hacer la tabla de primeras, pero voy a dejar aquí un hueco porque luego vamos a tener que hacerla para los siguientes apartados. Y vamos a dejarla aquí un poco ya planteada en moles y en molaridad. En concentración molar vamos a dejarla así planteada la tabla. Pero para el apartado A que nos piden K sub C no va a hacer falta. ¿Por qué? Porque si yo tengo en cuenta la expresión del ejercicio anterior, K sub P es igual a K sub C por RT elevado a la variación del número de moles respecto al coeficiente estequiométrico. Y si yo despejo de aquí K sub C va a ser igual a K sub P partido RT elevado a la variación del número de moles estequiométricamente hablando. K sub P nos la dan es 0,42 y RT es 0,082 R, la temperatura 873 Kelvin, y todo esto va a estar elevado a menos 1. ¿Por qué? Porque aquí tengo los productos un coeficiente estequiométrico y aquí tengo 1 más 1, 2. Luego va a ser 1 menos 2, va a ser elevado a menos 1. Si yo hago este cálculo, vamos a ver cuánto daría. Pues es, hago lo de abajo primero, 0,082 por 200 por 873. Todo esto lo elevo a menos 1. Y ahora voy a multiplicarlo. No, perdón, voy a dividir 0,42 entre esto. 0,42 entre este valor de aquí. Y nos va a dar 30,06. 0,66 vamos a poner, pero bueno. Yo matemáticamente hablando puedo ver que este menos 1 realmente es... puedo ponerlo como numerador, porque que haya un menos 1 cambia la fracción. Si yo tengo una potencia elevado a un exponente negativo, cambia a positivo en la otra parte de la fracción. Es decir, si la tengo en el numerador va a pasar al denominador como positivo, y si la tengo en el denominador va a pasar como numerador como positivo. Es decir, que si yo hubiera hecho, por ejemplo, la multiplicación de 0,42 por 0,082 por 873, me hubiera dado este mismo resultado. Vamos a comprobarlo. 0,42 por 0,082 por 873 me hubiera dado 30. ¿Ves? Es exactamente el mismo resultado. Bueno, pues ese sería el valor de la K sub C en este caso, que era es el apartado A. Luego, al apartado B y C, para ello vamos a tener que hacer la tabla, ¿vale? Porque nos piden las concentraciones de A, B y C en el equilibrio. Y si yo no tengo ni idea de qué concentraciones tengo, voy a ver qué puedo sacar con los valores de K sub P y de K sub C, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Inicialmente tengo 2 moles aquí. De esto, 2 moles aquí y aquí esto. No tengo nada en principio. Va a reaccionar X, va a reaccionar X y aquí no va a reaccionar nada. Se va a formar nada aquí y aquí se va a formar X, porque los coeficientes estequiométricos son todo 1. Entonces va a ser esto 2 menos X, 2 menos X y X. Y en el equilibrio de forma molar, 2 menos X partido de 20, porque el volumen son 20 litros. 2 menos X partido de 20 y X partido de 20. Vale. Entonces, a la hora de hacer las concentraciones y el equilibrio, yo no voy a poder saber X. Pero como sé el valor de la K sub C, yo sé que K sub C va a ser igual a la concentración de C partido de la concentración de A, concentración de B en el equilibrio. Es decir, va a ser igual a X partido de 20 partido de 2 menos X partido de 20. Y como ambas concentraciones son iguales, puedo poner un cuadrado aquí. Poner un 20 aquí. Vale. Entonces, si vamos a ajustar un poquito esto para que nos quede, nos va a quedar, aquí tenemos, es igual a X partido de 20 partido de, aquí abajo voy a tener 400, que es 20 por 20, y arriba voy a tener un producto notable, es decir, 2 menos X al cuadrado, que va a ser el cuadrado de 2, que va a ser 4, el doble producto del primero por el segundo va a ser menos 4X, y X cuadrado, ¿vale? Esto aquí vamos a tener que resolver en este ejercicio una ecuación de segundo grado. Vale, junto numerador del numerador con denominador del denominador y divido entre 20 por todo lo de abajo. Es decir, para hacer una división
De esta manera, A partido de B es entre C partido de D. Acordaos que se hace así, multiplicando de forma cruzada, ¿no? Entonces yo multiplicando esto va a ser numerador y multiplicando esto va a ser denominador. Es decir, me va a quedar 400x, numerador del numerador y denominador del denominador. Va a ir multiplicando. Y me va a quedar 20 por 4, 80. 80 menos 80x más x cuadrado. Vale. Y esto va a ser el valor de k sub c, que va a ser 30,066. Bueno, pues aquí tengo que plantear la ecuación de segundo grado. Voy a ajustarla un poco para que quede, para poder resolverla, pero al fin y al cabo voy a resolver algo que es de matemáticas, que es la ecuación de segundo grado. Vale, vamos a ello. Pasamos todo esto al otro lado multiplicando por 80 y nos va a quedar 400x es igual a, vamos a poner, a 30,0. Vamos a redondearlo a 0,7. Vamos a dejar solamente un decimal, 0,66. Vamos a redondearlo a 0,7. X cuadrado menos 80x por 30,066 va a ser 80 por 30,07. Va a ser igual a 2405,6. Y 80, pues bueno, va a ser esto. Aquí me falta la x y aquí me falta más 2405,6 de término independiente. Paso el 400 al otro lado restando y me va a quedar que 30,07 x cuadrado menos 2805,6 x más 2405,6 va a ser igual a 0. Hacemos la ecuación de segundo grado. X me va a dar igual a 2805,6 más menos raíz cuadrada de 2805,6 al cuadrado menos 4 por 30,07 por 2405,6 partido de 2 por 30,07. Vale, esta es la forma de poner la ecuación de segundo grado y vamos a resolverla. Vamos a calcular primero el discriminante, que va a ser 2805,6 al cuadrado menos 4. Voy a poner 4 por 30,07 por 2405,6. Vale. Hacemos la raíz cuadrada de esto y nos queda 2753. 2700, o sea, va a quedar 2805,6 más menos 2753,55 partido de 2 por 30 pues va a ser 60,14. Lo hago de cabeza, tampoco he hecho mucho aquí. Bueno, y aquí nos va a salir un resultado con la suma y un resultado con la resta. Vamos a ver cuáles son. 2805,6 más 2753,55. Esto entre 60,14 nos va a salir 92,43. Y por otro lado tengo que 2805,6 menos 2753,55 entre 60,14 va a ser igual a 0,86. 0,865 vamos a poner. 865. Vale. ¿Cuál de los dos resultados va a ser el óptimo? Este. ¿Por qué? Porque no me puede... x2 menos x, o sea, 2 menos 92,43 va a ser negativo. ¿Cuándo pueden existir moles negativos? En cambio aquí sí pueden existir un valor más pequeño que 2 tiene que ser y mayor evidentemente que 0 porque no puedo restar moles negativos.
y va a ser 0,865. Esta va a ser la solución correcta y esta va a ser la solución incorrecta. ¿Vale? Luego X va a ser 0,865. Ese es el resultado de la X. Entonces, las concentraciones de A, B y C, pues lo voy a tener fácil. La concentración de A, este es el apartado B, empieza aquí. Concentración de A, concentración de B y concentración de C. Pues la concentración de A va a ser la misma que la concentración de B en este caso, porque va a ser C2 menos 0,865 partido de 20 en ambos casos. Vamos a hacerlo. 2 menos 0,865 entre 20. Y va a ser igual a 0,057. Vamos a poner 0,057. 0,057. Y la concentración de C va a ser 0,865, porque es X partido de 20 en este caso. 0,865 entre 20. Y me va a dar 0,043. 0,043. En este caso sí puedo poner mol partido litro, mol partido litro, mol partido litro. Y este sería el valor de K de las concentraciones de A, B y C en el equilibrio. Si me piden las presiones parciales, pues las presiones parciales las puedo calcular con que es el apartado C. Puedo calcular que la presión de A es igual al número de moles de A, que va a ser 2 menos 0,8. Bueno, en este caso la presión de A y la presión de B va a ser exactamente la misma, porque va a haber el mismo número de moles, que va a ser número de moles, bien sea de A o bien sea de B, por R por T partido del volumen total. En este caso el número de moles de A va a ser 2 menos 0,865, que va a ser 1,130. Bueno, podemos coger aquí los 3 decimales. Entonces va a ser 1,135 por 0,082 por la temperatura, que son 873 Kelvin, partido del volumen, que son 20 litros. En este caso tenemos que 1,135 por 0,082 por 873 entre 20 me va a dar 4,06, vamos a dejarlo así, atmósferas. Y la presión de C va a ser el número de moles de C, que va a ser 0,865 partido, por R, 0,082 por 873 partido de 20. En este caso me va a salir que 0,865 por 0,082 por 873 me va a dar, partido de 20 me queda 3,1 atmósferas. Si sumamos la presión total, la presión total no nos lo pide, pero ya lo podemos calcular. La presión total va a ser 4,06 más 4,06 más 3,1. Si sumamos todo, pues nos va a quedar 4,06 más 4,06 más 3,1. Si nos piden la presión total en este caso, sería 11,22 atmósferas. No nos la dan, pero bueno, pues si nos la pidieran, por ejemplo, pues la podríamos calcular de manera fácil. ¿Vale? Y luego el apartado D, tenemos que dice que justifique hacia dónde se desplazaría el equilibrio si aumentase la presión total. Pues según el principio de Le Chatelier, según Le Chatelier, un aumento de presión hace que el equilibrio se desplace hacia donde menor número de coeficientes estequiométricos haya. Es decir, si yo miro los coeficientes estequiométricos de los reactivos, tengo 1 más 1, 2, y si miro de los productos, tengo solamente 1. Luego la reacción química, al aumentar la presión, va a ir hacia la derecha. Si disminuyera la presión, va a ir hacia el otro lado. Entonces, en este caso, la reacción evoluciona hacia
los productos. Porque 1 es más pequeño que 2. ¿Vale? O es decir, hacia la derecha. Y con esto estaría este ejercicio. Bueno, para terminar este vídeo vamos a hacer un ejercicio teórico que nos dice que va a ser la pregunta B2, que al realizar la síntesis de amoníaco, N2 más 3H2 para dar 2NH3, se introducen los reactivos en proporciones estequiométricas a 400 atmósferas y 500 Kelvin, sabiendo que la reacción es exotérmica, justificar si es verdadero o falso. No solamente decir si es verdadero o falso, sino justificar el porqué. Bueno, el primero que nos dice es: la reacción de obtención de NH3 se favorece a bajar la temperatura. Nosotros sabemos que al aumentar la temperatura se favorece el sentido endotérmico. Por lo tanto, si yo veo esta reacción química, veo que la reacción es exotérmica porque me lo dice en el enunciado. Si en un sentido es exotérmico, en el otro sentido va a ser endotérmico. Entonces, al aumentar la temperatura, va a favorecer la formación de los reactivos. Yo no quiero esto, porque a mí realmente mi objetivo es obtener amoníaco. ¿Cómo voy a obtener amoníaco? Pues haciendo justamente lo contrario a lo que me está diciendo el aumento de temperatura, es decir, bajar la temperatura. Si aumenta la temperatura me favorece el sentido endotérmico, bajar la temperatura me va a favorecer el sentido exotérmico. Por lo tanto, lo que yo quiero, que es obtener amoníaco, va a realizarse mejor a bajas temperaturas. Lo cual, la afirmación del enunciado, la afirmación del apartado A, es correcta. En el apartado B dice: esta reacción está favorecida a presiones bajas, por tanto las condiciones del enunciado no son óptimas. Tenemos que tener en cuenta que en el enunciado nos dicen que la presión son 400 atmósferas. Esa presión es bastante alta, ya que tenemos que tener en cuenta que al nivel del mar existe una atmósfera, más o menos. Es más o menos lo que se establece como presión de una atmósfera. Entonces, 400 veces esa presión es una presión bastante consistente. Y según Le Chatelier, nos dice que un equilibrio se va a desplazar siempre, al aumentar la presión, se nos va a desplazar siempre hacia donde menor número de moles estequiométricamente hablando haya. Entonces, si yo me fijo en los reactivos, tengo 1 más 3, 4 moles de manera estequiométrica, y en los productos tengo solamente 2. Por lo tanto, al aumentar la presión va a favorecerse la formación de amoníaco. Es decir, la formación de amoníaco va a estar establecida a altas temperaturas. Por lo tanto, la afirmación del enunciado B es incorrecta, ya que esta reacción está favorecida a presiones bajas, no, a presiones altas está favorecida. Las condiciones del enunciado son óptimas, realmente. Luego la B sería falsa. La C. Por la estequiometría de la reacción, la presión en el reactor aumenta a medida que se forma amoníaco. Bueno, vamos a ver. Imaginaos que, bueno, de hecho no lo dice en el enunciado, que se introducen en un reactor los reactivos en proporciones estequiométricas. Esto quiere decir que por cada 1 mol de N2 se van a introducir también 3 moles de H2 para intentar obtener 2 moles de NH3. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que la presión total depende del número de moles totales, yo voy a pasar de tener en principio 4 moles, por cada 4 moles voy a obtener luego 2 moles. Es decir, menor cantidad molar de sustancia. Y si la presión, si nosotros ponemos presión igual a nRT partido de volumen, si la presión depende del número de moles que haya a nivel total, veo que cuanto mayor número de moles haya, mayor presión habrá. Pero en esta reacción química veo que paso de 4, paso a 2. Por lo tanto, cuanto más avance la reacción, menor presión existirá. Entonces, eso de que la presión del reactor aumenta a medida que se forma amoníaco es falso, por lo que acabo de contar. Y por último, el apartado D. Dice: un método para obtener mayor cantidad de amoníaco es aumentar la presión parcial de nitrógeno. Bueno, esta reacción química tendrá establecido una K sub P y por lo tanto una K sub C y por lo tanto una K sub P. Si yo tengo en cuenta la K sub C de este equilibrio, por ponerlo de alguna manera, lo voy a poner aquí, la K sub C va a ser la concentración de NH2 al cuadrado partido la concentración de H2 al cubo y la de N2 a la 1, ¿no? Entonces,
De manera análoga, bueno, la K sub C tendrá un valor concreto, un valor determinado a esta temperatura, no nos lo dan. Pero de manera análoga tenemos que la K sub P es igual a la presión de NH2 al cuadrado partido de la presión de H2 al cubo por la presión de N2. Si yo aumento la presión de N2 por narices, porque es una de las lo que me dice el enunciado, y la K sub P va a ser como tal constante, igual que la K sub C, por narices me tiene que aumentar la presión de NH2. ¿Vale? Entonces, si aumenta la presión de NH2, ¿cómo aumenta la presión de NH2? Existiendo más moles, quiero decir, si la presión de NH2 es igual al número, perdón, NH2 no, estoy diciendo NH2 cuando es NH3 todo el rato. NH3, perdón, amoníaco. Por R por T partido del volumen, si la temperatura del volumen no cambia y R es una constante, quiere decir que al aumentar la presión también tendrá que aumentar el número de moles de NH3. Es decir, que la reacción se está desplazando hacia la derecha. Por lo tanto, en este caso, al aumentar la presión parcial del nitrógeno, hacemos que la reacción química se evolucione al sentido contrario donde está el nitrógeno. Es decir, si el nitrógeno está en los reactivos, va a pasar hacia los productos. Y si el nitrógeno hubiera estado en los productos, va a estar en los reactivos. Ocurre el mismo efecto con la concentración. Es decir, si yo hubiera aumentado la concentración de uno de los reactivos, en este caso el nitrógeno, la reacción se desplaza en sentido contrario hacia los productos. Entonces, el efecto de aumentar la presión parcial de solamente una de las sustancias ocurre igual que si yo aumentara la concentración de esa misma sustancia, ¿vale? Entonces, en ese sentido, veo que la reacción se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, un método para obtener mayor cantidad de amoníaco, sí, es aumentar la presión parcial del nitrógeno. Por lo tanto, este enunciado es verdadero.